El agua que no refleja el cielo. Hay ríos que nacen de las montañas, alimentados por la nieve pura y la lluvia fresca, trayendo vida a los valles que atraviesan. Y luego está el río sediento. Nadie en el pueblo de San Judas Sabinas recordaba un momento en que el río hubiera estado limpio. No era lodo común que oscurecía sus aguas, era una negrura espesa, similar a la tinta o al aceite viejo, que corría sin hacer el más mínimo ruido de corriente. Si tirabas una piedra, el río la tragaba sin producir un goteo, sin generar ondas en la superficie. El impacto se ahogaba en una densidad muerta. Mateo volvió al pueblo una tarde gris de octubre. Llevaba más de 15 años fuera, ejerciendo como historiador y archivista en la capital, pero la muerte de su abuelo, don Baltasar, lo obligó a regresar a la enorme casona familiar que colindaba con la margen sur del Cauce. La casa era de madera carcomida por la humedad constante y se alzaba sobre pilotes de roble, temblando levemente cada vez que la brisa traía el hedor del agua, un olor que recordaba al hierro oxidado, a vegetación podrida y a algo extrañamente dulce, como carne comenzando a descomponerse bajo el sol. No debiste volver, muchachos, le dijo el viejo Lucas, el único pescador que aún insistía en amarrar su barca de madera a la orilla del sediento, aunque jamás se le había visto sacar un solo pez vivo de allí. Mateo acomodaba un par de maletas en el porche tras cruzar el camino de grava. Miró al anciano, cuyo rostro parecía tallado en la misma madera podrida de los pilotes. Tengo que ordenar los papeles del abuelo, Lucas. Vender la finca si es que alguien la quiere y cerrar este capítulo. El viejo escupió al suelo un esputo oscuro y señaló con la cabeza hacia la curva del río, donde la vegetación de sauce llorón se inclinaba tanto sobre la corriente que las ramas sumergidas parecían dedos ahogados intentando trepar a la orilla. Ese río no permite que nadie cierre capítulos, Mateo. Tu abuelo pensó que podía estudiarlo, medirlo, escribir sobre él en sus cuadernos. ¿Y dónde está ahora? Se metió caminando de noche, con el agua hasta el pecho, sonriendo como si escuchara una serenata. Tu abuelo no se ahogó. El río se lo comió. Mateo sintió un escalofrío helado recorriéndole la columna, pero lo atribuyó al viento helado que bajaba de la sierra. El reporte oficial de la policía local decía que don Baltasar había sufrido un ataque de desorientación senil y había caído accidentalmente durante una crecida nocturna. Sin embargo, en el pueblo todos sabían que el río sediento no crecía con la lluvia, crecía cuando tenía hambre. Esa primera noche, el silencio en la casa era absoluto, salvo por el crujido continuo de los tablones. Mateo encendió una lámpara de gas en el antiguo despacho de su abuelo. La habitación olía a papel viejo, moho y tabaco de pipa. Sobre el escritorio de caoba descansaba una pila de diarios encuadernados en cuero marchito. Al abrir el primer volumen, fechado 30 años atrás, Mateo encontró la primera anotación de su abuelo sobre la anomalía del Cauce. 12 de noviembre. El Cauce no respeta la topografía ni las leyes físicas. La corriente hoy fluye hacia arriba, desafiando la pendiente. En el centro del Cauce he visto sombras que no corresponden a la vegetación de las orillas. Al acercarme a la orilla, escuché mi nombre pronunciado por una voz que reconozco perfectamente, la de mi hermano mayor, Julián, quien murió en el mar hace 40 años. Mateo cerró el libro de golpe. El sudor frío le perlaba la frente. Fuera, la noche se volvía denso carbón, y por primera vez desde que había llegado, escuchó el sonido. No era el murmullo habitual del agua al chocar con las piedras. Era un murmullo de voces humanas. Decenas, quizás cientos de voces susurrando al unísono, superpuestas unas sobre otras, hablando en una marea incomprensible de lamentos, el archivo de los ahogados. Al día siguiente, Mateo no pudo evitar caminar hacia la orilla del río. La vegetación a lo largo de las márgenes no era verde, los pastos eran grisáceos, secos, como si el agua del río en lugar de nutrir la tierra, le chupara la vida. Al acercarse a la orilla, observó la superficie. Era tan lisa como un espejo de azabache. No había reflejo de las nubes ni de los árboles. Cuando Mateo se inclinó, buscando su propia cara en la oscuridad del agua, lo que vio lo hizo dar un paso atrás torpemente hasta caer de espaldas sobre el barro helado. La cara que lo miraba desde el agua no era la suya. Era el rostro demacrado y pálido de un hombre anciano, con los ojos abiertos de par en par, llenos de barro negro, y la boca abierta en un grito mudo. Era el rostro de su abuelo, Baltasar. El rostro en la superficie no se movía con el vaivén de
debajo de la capa límite, mirándolo fijamente. Luego, la boca sumergida se movió, y un burbujeo sordo emergió a la superficie. Mateo, baja, aquí no hace frío. El joven historiador se puso en pie a trompicones, con el corazón martilleándole las costillas. Corrió de vuelta a la casona, atrancando la puerta principal como si una bestia salvaje lo persiguiera. Se encerró de nuevo en el despacho y devoró los diarios de su abuelo buscando respuestas. Descubrió que don Baltasar no había sido el único en documentar la maldición de San Judas Sabinas. Las notas citaban documentos eclesiásticos del siglo XVIII y mapas coloniales del siglo XVI. Según los archivos locales que el abuelo había recopilado. En 1742, una expedición española de 8 soldados acampó junto al río. A la mañana siguiente, solo se encontró al capitán, quien se había arrancado los ojos con su propio puñal para no ver a la gente que caminaba por el agua. En 1889, una epidemia de fiebres azotó el pueblo. Más de 50 personas, presa del delirio, caminaron en procesión hacia el río en plena noche y se arrojaron a la corriente. Ninguno de los cuerpos flotó jamás, la corriente no devolvió ni un solo cadáver. En 1975, se intentó construir una presa 3 kilómetros río arriba para desviar el curso de las aguas. Las máquinas excavadoras se apagaban inexplicablemente y los obreros comenzaron a sufrir alucinaciones severas. Tras el suicidio de 3 ingenieros en la misma semana, el proyecto fue abandonado. El abuelo había llegado a una conclusión aterradora en su último diario, escrito apenas unos días antes de desaparecer. El río sediento no es una masa de agua. Es una arteria. Una grieta en la realidad que se nutre del dolor, la memoria y la carne de los vivos. No fluye hacia el mar, fluye hacia un lugar que la razón humana no puede concebir. Cada persona que muere en sus aguas no descansa, se convierte en parte del cauce, su alma y su voz quedan atadas a la corriente para siempre, obligadas a atraer a los que dejaron en la tierra. Un golpe seco en la ventana del despacho interrumpió su lectura. Mateo se sobresaltó. Afuera, la niebla había bajado de las colinas, una masa espesa y gris que cubría el patio y se arrastraba hacia la casa como tentáculos helados. Pero lo peor no era la niebla. Pegada al cristal de la ventana, sobre la capa de condensación, había una huella de mano húmeda. Una mano pequeña, como la de un niño. Y desde el exterior, traspasando la madera gruesa de las paredes, la voz del río volvió a resonar. Esta vez no era la voz de su abuelo. Era la voz de su hermana menor, Sofía, quien había muerto ahogada en una alberca cuando Mateo tenía apenas 7 años. Mateo, ven, ayúdame a salir, el agua está muy oscura. La procesión de la niebla. El terror que se apoderó de Mateo fue paralizante. Sabía racionalmente que su hermana había sido incinerada hace más de 20 años en la ciudad, que era imposible que estuviera en el río. Pero el sonido era tan perfecto, tan cargado de los matices infantiles de su voz, que las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del hombre. Tomó una linterna potente y una vieja escopeta de caza que su abuelo guardaba en un armario, aunque en el fondo sabía que ningún cartucho de plomo podía herir a lo que sea que habitara en esa masa líquida. Salió al porche. La niebla era tan densa que apenas podía ver 1 metro por delante de sus pies. El aire olía intensamente a azufre y lodo estancado. La linterna cortaba la penumbra con unas de luz amarillenta que parecía disolverse en la humedad. ¿Quién está ahí?, gritó Mateo, su voz temblando descontroladamente. Aléjense de la casa. Como respuesta, el murmullo del río subió de tono. Ya no eran solo susurros, era una polifonía desgarradora. Cientos de voces llorando, riendo, suplicando, llamando nombres de personas vivas y muertas. Mateo dio unos pasos hacia el camino. A través de la niebla, vio figuras. No eran fantasmas etéreos ni sombras incorpóreas. Eran siluetas oscuras, empapadas, que caminaban con un movimiento torpe y desarticulado, como si sus huesos estuvieran hechos de trapo o rotos en 1000 pedazos. Salían del río y avanzaban lentamente hacia el pueblo. Pudo distinguir a una mujer con un vestido de época victoriana, con el rostro podrido y algas negras enredadas en su cabello desgreñado, a un soldado con un uniforme roído por el tiempo, cuya mandíbula inferior había desaparecido, y entre ellos, una figura pequeña, de no más de 1 metro de estatura, que caminaba arrastrando un pequeño flotador de plástico desgastado.
La figura del niño se detuvo y giró la cabeza hacia Mateo. Mateo, susurró la voz de Sofía, aunque la criatura que lo miraba no tenía ojos, solo dos cuencas vacías de las que brotaba un hilo continuo de agua negra. Mateo cayó de rodillas, soltando la escopeta. El horror psicológico quebró su resistencia. Las figuras no lo atacaron, pasaron a su lado en una procesión macabra, marchando hacia el centro de San Judas Sabinas. El río no solo estaba llamando, estaba expandiendo sus dominios, enviando a sus cosechados a buscar nueva carne. Esa noche, San Judas Sabinas se convirtió en un matadero silencioso. La noche de los lamentos. Desde la ventana del segundo piso de la casona, Mateo observó el infierno en que se convirtió la pequeña villa. Las luces de las casas se apagaban una a una a medida que las figuras del río atravesaban las puertas y ventanas. No había disparos, ni gritos de guerra, solo el sonido de cristales rompiéndose, golpes ahogados y el incesante susurro del agua que parecía emanar del propio suelo. Mateo comprendió que el río estaba creciendo, pero no subiendo de nivel, sino extendiendo su influencia. El agua negra brotaba de las alcantarillas, de los grifos de las casas, de las grietas en el asfalto. El pueblo entero se estaba inundando con ese líquido viscoso y maldito. Alrededor de las 3 de la mañana, la puerta de la casona retumbó. ¡Bang! 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 Mateo bajó las escaleras con la escopeta en la mano, con el pulso acelerado. Mateo. ¡Abre la maldita puerta!, gritó una voz viva. Era la voz rasposa de Lucas, el viejo pescador. Mateo retiró la tranca de madera y abrió la puerta lo suficiente para dejar entrar al anciano. Lucas venía cubierto de barro negro de la cabeza a los pies. Tenía un corte sangrante en la frente y los ojos desorbitados por la locura. «Está ocurriendo de nuevo», jadeó Lucas, dejándose caer al suelo del recibidor. «La gran cosecha. Pasa cada 50 años. El río exige saldar la cuenta». «¿De qué estás hablando, Lucas?», exclamó Mateo, atrancando la puerta de nuevo. «¿Qué es ese río? ¿Por qué tiene la voz de mi hermana?». Lucas miró a Mateo con una mezcla de piedad y terror. «No es un río, muchacho. Es una boca. Hace siglos, los primeros pobladores de esta tierra hicieron un pacto con algo que vivía bajo las rocas para tener agua infinita durante la gran sequía. Le ofrecieron a la primera sangre. Pero las entidades antiguas no se satisfacen con un solo pago. El contrato nunca termina. El agua pide gente, y cuando la gente no se acerca voluntariamente, el río viene a buscarla. Tiene que haber una forma de pararlo», dijo Mateo, agarrando al viejo por los hombros. «Tu abuelo descubrió algo, ¿verdad? Por eso te dejó sus diarios». Lucas negó con la cabeza lentamente, sus ojos fijos en la nada. «Tu abuelo no descubrió cómo pararlo. Descubrió dónde está el corazón del río. La cueva de la orilla norte, bajo las raíces del gran sauce madre. De allí brota la primera gota de esa podredumbre. Tu abuelo fue allí para intentar destruirlo con dinamita, pero el río lo sedujo. Le prometió volver a ver a su esposa, a tu abuelo. Y él caminó voluntariamente hacia las fauces. Un crujido ensordecedor sacudió la casa. El techo del salón comenzó a gotear un líquido oscuro y maloliente. El agua negra estaba empezando a filtrarse desde el piso superior. Y con la primera gota que cayó al suelo de madera, una voz resonó en la habitación, limpia y clara, como si la persona estuviera parada justo al lado de ellos. «Mateo, no luches más. Es tan fácil flotar». El descenso al corazón del cauce. Lucas se puso de pie repentinamente, sus ojos volviéndose completamente blancos, sin pupilas. Su rostro perdió toda expresión de miedo y fue reemplazado por una sonrisa vacía y beatífica. «Sí, ya es hora», murmuró el anciano con una voz monótona que no parecía la suya. «Lucas, no», gritó Mateo, pero el viejo avanzó hacia la puerta trasera, la que daba directamente hacia el camino del río. Con una fuerza sobrehumana, desarmó la tranca y abrió la puerta de par en par. Una marea de agua negra brotó hacia el interior de la casa, cubriéndoles los tobillos al instante. El líquido estaba helado, tan frío que le entumeció las piernas a Mateo al contacto. Lucas caminó hacia la penumbra de la noche, internándose en la marea crecida, hasta que la negrura y la niebla se lo tragaron por completo.
Mateo sabía que si se quedaba en la casa, moriría ahogado o perdería la razón como Lucas. Su única oportunidad, por absurda y suicida que parezca, era llegar a la cueva de la que habló el anciano. Si el río tenía una fuente, un origen, tal vez pudiera destruirlo o sellarlo. Tomó una mochila, metió en ella varios cartuchos de dinamita que su abuelo guardaba en la bodega para despejar pozos, un encendedor y una linterna impermeable. Con la escopeta al hombro y el agua negra llegándole a las rodillas, salió a la noche de pesadilla. El camino hacia la orilla norte era un infierno surrealista. San Judas Sabinas ya no parecía un pueblo de la tierra. El agua lo cubría todo. Casas enteras estaban sumergidas hasta la mitad. Flotando en el líquido negro no había madera ni basura, flotaban caras. Decenas de rostros humanos, estáticos, mirando hacia el cielo nocturno con las bocas abiertas, emitiendo ese murmullo incesante que hacía sangrar los oídos de Mateo. Avanzó contra la corriente, sintiendo como manos invisibles intentaban agarrarle los tobillos desde las profundidades del fluido viscoso. Varias veces estuvo a punto de caer, pero el deseo instintivo de sobrevivir lo mantuvo en pie. Cruzó el antiguo puente de piedra, que vibraba amenazando con colapsar bajo el peso del agua impura. Al llegar a la margen norte, se adentró en el bosque de sauces muertos. Los árboles parecían esqueletos retorcidos contra el cielo sin estrellas. Finalmente, al pie de una pared rocosa cubierta de musgo negro, vio la cueva. De la boca de la caverna no salía agua, el agua entornaba hacia adentro, como si la cueva estuviera tragándose al mundo entero. Era una garganta de roca de la que emanaba un hedor insoportable a carne podrida y magnetismo antiguo. Mateo encendió la linterna y, respirando hondo, se adentró en las entrañas de la tierra, la masa que nunca muere. El interior de la cueva no era de piedra común. Las paredes estaban cubiertas por una sustancia orgánica, una capa de limo viscoso que pulsaba rítmicamente, como si la caverna fuera el esófago de un animal gigantesco. Mateo caminó con el agua hasta la cintura. La corriente interna lo arrastraba con fuerza hacia las profundidades de la cueva. La luz de su linterna parpadeaba constantemente, amenazando con dejarlo en la oscuridad total. Tras avanzar varios cientos de metros en el descenso subterráneo, la galería se abrió en una enorme bóveda cavernosa. Y allí, Mateo vio la verdad del río sediento. En el centro de la bóveda no había un manantial. Había un abismo vertical, un pozo sin fondo de 1 kilómetro de ancho. Y flotando sobre el pozo, conformando una masa colosal y amorfa, estaban las víctimas del río de los últimos 300 años. No eran cadáveres descompuestos. Estaban fusionados. Cientos de cuerpos, de todas las épocas, estaban entrelazados en una sola estructura viviente de carne, huesos y agua negra. Brazos que se unían con torsos, rostros que emergían de las espaldas de otros, miles de ojos abiertos que se giraron al unísono hacia la luz de la linterna de Mateo. En el centro de esa masa aberrante, sobresalía la mitad superior del cuerpo de su abuelo Baltasar. Y a su lado, la figura pequeña de su hermana Sofía. Mateo, llegaste, dijeron miles de bocas al mismo tiempo, creando un eco que hizo retumbar la bóveda de piedra. Únete a la corriente. Aquí no hay dolor. No hay tiempo. Solo somos uno. Mateo cayó de rodillas sobre una repisa de roca. La visión de su hermana pequeña aprisionada en esa abominación le destrozó la mente. Déjala ir. Gritó Mateo, entre lágrimas y rabia. Maldita sea esta agua, déjala ir. Nadie se va del río, respondió la criatura colectiva. De la masa brotaron tentáculos hechos de agua negra y restos humanos que comenzaron a deslizarse por la roca hacia Mateo. Con las manos temblorosas, Mateo sacó los candados de dinamita de su mochila. Unió los detonadores con prisa desesperada, mientras los tentáculos de carne y fluido se acercaban a solo unos metros de él. Si no los puedo salvar, los voy a enterrar a todos aquí, murmuró. Encendió la mecha. El chisporroteo del fuego iluminó la cueva con un resplandor dorado. La masa de cuerpos emitió un alarido de terror y rabia, un sonido tan agudo y desgarrador que los tímpanos de Mateo reventaron, llenándole los oídos de sangre tibia. Los tentáculos se abalanzaron sobre él para arrebatarle el explosivo. Mateo no intentó huir. Miró a los ojos de la figura de su hermana una última vez, sonrió con amargura y arrojó la carga dinamitera directamente al centro del pozo, al corazón de la masa de carne y agua negra.
Luego, se dejó caer hacia atrás, esperando el fin, lo que el agua susurra. La explosión retumbó en las entrañas de la sierra como un terremoto de escala devastadora. Las paredes de la bóveda colapsaron, miles de toneladas de roca y tierra cayeron sobre el pozo ancestral, sepultando la cueva y sellando la garganta de la abominación. Al día siguiente, el sol salió sobre San Judas Sabinas por primera vez en semanas. El pueblo estaba desierto. Más de la mitad de la población había desaparecido sin dejar rastro. La marea de agua negra se había retirado por completo, dejando tras de sí solo una capa de lodo seco y pestilente que cubría las calles, los coches y las casas abandonadas. Un equipo de rescate de la ciudad llegó al pueblo 3 días después, alertado por los familiares que habían perdido contacto con los habitantes. Encontraron un pueblo fantasma. No había cadáveres, no había signos de lucha violenta, solo puertas abiertas y una soledad aplastante. Del historiador Mateo jamás se volvió a saber nada. Su escopeta y su mochila vacía fueron encontradas cerca de un derrumbe reciente en las colinas del norte, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Hoy en día, el lecho del río sediento está completamente seco. Es solo una zanja profunda de piedra y tierra resquebrajada que atraviesa las ruinas abandonadas de San Judas Sabinas. Las autoridades declararon la zona inaccesible y peligrosa por el riesgo de derrumbes subterráneos. Sin embargo, los viajeros que a veces se atreven a transitar por la carretera vieja que bordea el cañón durante las noches sin luna, juran que el peligro no ha pasado. Dicen que si te detienes a la orilla del cauce seco y prestas atención al viento que sopla entre las piedras grietas, no escuchas el ruido de la tierra. Escuchas agua. Un agua invisible que sigue fluyendo bajo el suelo. Y si te quedas demasiado tiempo escuchando, entre el murmullo de la corriente subterránea, escucharás una voz clara y joven que te llama por tu nombre, invitándote a bajar para ayudarte a flotar en la oscuridad.